Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas carteritas tan monas. En el vídeo os enseño a hacer la grande, pero la pequeña es exactamente igual. Bueno, como podéis comprobar, hemos utilizado piel para hacer lo que es la lengüeta, que creo que le da un toque mucho más profesional y muy chulo. Y tiene un compartimento en la parte de atrás y luego en la parte de adelante como para poner las moneditas. Es súper cuco. Vamos a aprender a acolchar con la técnica del acolchado libre, el stiplip, en lo que es la parte de la carterita, y en la parte de atrás, aprovechando el dibujo de la tela, hemos hecho unos pespuntes paralelos, todo con su guata dentro, acolchándolos con la máquina. Y os hemos preparado unos lotes de la cartera grande y de la pequeña, disponibles en nuestra página web. Si os ha gustado y queréis aprender a hacerlo, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos telas que coordinen, que yo he elegido estas 4, que coordinan súper bien. Necesitamos guata de lámina y dependiendo de la cartera que vayamos a hacer, la grande o la pequeña. La grande es de 10,5 y la pequeña de 8,5, de aquí a aquí. Y luego necesitaríamos también, dependiendo de la cartera que elijamos, un cierre de este tipo o un cierre de clip. También lo podemos hacer en la grande. Pero nosotros, para la que quiera hacer una réplica de la nuestra, os hemos preparado unos lotes. Tenemos el lote de la grande, que sería este, que lo lleva todo: la lengüeta, el cierre, la boquilla, la guata y las telas correspondientes a todas las piezas que lleva, ¿vale? Y luego, por otro lado, tendríamos también el lote de la pequeña, que lo lleva absolutamente todo también. Lleva incluso los clips puestos. Lleva ese y dentro lleva esta pieza, y así no tenéis que llevarlo ni al zapatero ni en ninguna parte, lo ponéis directamente y ya está. Y lleva todo, también lleva el cierre de boquilla, las telas, la guata y las telas coordinadas. Y luego tendréis otro lote en el que vienen, por si queréis hacerla de tela o nos interesa o lo que sea, vienen un fat quarter de cada de las 4 telas coordinadas. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, por aquí tenemos todas las piezas, voy a ir explicando una por una. Bueno, vamos a apartar lo que no vamos a utilizar de momento, que es la boca, lo que es el cierre, tanto la marquita, los cierres, tanto el de abajo como la solapa con el de arriba, lo vamos a reservar porque de momento no vamos a trabajar con esto. Y aquí tengo lo que son los prototipos y sus telas. Vale, he cortado. Esta sería lo que es la parte de atrás de la carterita, que está compuesta por esta y por esta. Sería esta. ¿Veis? Hemos cortado 2. No las he cortado a la medida porque lo primerito que vamos a hacer es acolchar. Y una vez que hayamos acolchado ya la cortaremos a la medida, la marcaremos y la acolcharemos. Porque siempre que acolchamos mengua un poco, ¿vale? Entonces primero acolchamos y luego marcamos las piezas, ¿vale? Estas serían estas 2 a las que les vamos a poner un poquito de guata. Aquí tengo yo la guata preparadita en cada una de ellas, en esta y en esta. En este caso vamos a hacerle un pespunte así cruzadito. Vamos a preparar también, le vamos a poner detrás el TNT en las 2, tanto en esta como en esta. Bueno, ya tenemos preparadas las 2 que vamos a acolchar, vamos a reservar para pasar a la máquina. Y estas serían las 2 piezas interiores del forro, que tampoco las vamos a cortar hasta que no tengamos las otras. Y ahora tenemos la parte de adelante, que sería, esta sería el forro interior y este sería la parte de adelante donde vamos a hacer lo que es el cierre de boquilla, ¿vale? Que también la vamos a preparar. Vamos a reservar el forro por aquí también. Y vamos a preparar también estas con daros cuenta que la dimensión es muchísimo más pequeña, ¿vale? Yo por esto no estoy limpiando orilla ni nada, porque simplemente le voy a acolchar, que en este caso vamos a hacerlo con el acolchado libre. Bueno, que podéis hacer vosotras como queráis, ¿vale? Yo lo voy a hacer con el acolchado libre. Pues muy bien, ya tenemos preparadas todas las piezas que vamos a acolchar. Estas 2 y estas 2. Una en pespuntes así cruzaditos y otra con el acolchado libre.
Vamos a ir a la máquina, lo preparamos todo, porque esto ahora mismo no lo vamos a usar. Vamos a hacerlo primero el acolchado y volvemos. Bueno, ya tenemos esto, hemos vuelto de la máquina y lo que vamos a hacer ahora es recortar todo lo que salga de la tela. Muy bien, y ahora ya lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Marcar las piezas, tanto la del forro como la parte de adelante. Vamos a marcar primero la parte del forro si queréis. ¿Veis que yo he elegido esta tela tan bonita de la misma colección? Son todas de una misma colección. Busco que la florecita me vaya pareja con la línea, ¿vale? Lo cogemos con los alfileres y marcamos una de las piezas. Una porque la otra en realidad no va a hacer falta, vamos a coser por una. La abertura creo que la voy a dejar un poquito más grande porque tiene que pasar toda la lengüeta de cuero, ¿vale? La dejamos un poquito más grande. Una abertura de unos 10 centímetros aproximadamente. Muy bien, ya tenemos cortadito el forro. Y ahora encaramos, como tenemos las marquitas por donde vamos a coser, le vamos a dejar un margen de 1 centímetro aproximadamente y recortamos el resto y lo vamos a coser justo por las marquitas. Pues ahora este forrito lo reservamos para coser a máquina, que tendríamos que coser desde aquí hasta aquí. Empezaríamos aquí, abertura hasta aquí, lo llevamos para coser a la máquina. Muy bien, vamos a pasar a la parte de fuera. ¿Veis? Como hemos pasado los pespuntes, queda como acolchadito y mengua un poquito. Vamos a buscar la parte de arriba que me coincida, digamos, las puntitas de los rombos, ¿veis? De lo que es el acolchado. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. O podemos hacerlo así. Bueno, sea como sea, que me quede parejo delante y detrás. Vale. Como lo vamos a marcar por detrás, pues yo voy a hacer eso. Digamos que el pespunte, cuando yo pase, digamos, el borde del bolso, quiero que me quede justo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a poner el patrón aquí. Y ahí ya le estamos dejando el margen. Lo cogemos para que no se nos mueva. Como vamos a coser por aquí detrás, pues marcamos justo por donde vamos a pasar el pespunte. Aquí no hay que dejar abertura, aquí es coser ambas piezas. Vale, ahora vamos a encarar esta con esta, teniendo en cuenta lo que os he dicho antes. Esta sería la pieza de arriba, ¿veis? Que queda igual, para que el rombo justo muera ahí, ¿vale? La encaramos una con otra, de esta manera. Le ponemos un par de alfileres para que no se nos mueva y podemos ya recortarlo con 1 centímetro de costura. Muy bien, nos lo llevamos a la máquina también. Vamos a coser un pespunte desde aquí hasta aquí. También lo reservamos para la máquina. Ya tenemos esta pieza. Ya no vamos a trabajar más con este patrón, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. ¿Veis que pone más costura? Vale, pues estas son las piezas en las que vamos a trabajar, que como antes vamos a retirar todo lo que salga fuera de la tela. Incluso la orilla esta fea, para que no nos liemos a la hora de marcar por detrás. Vamos a marcar, en este caso, bueno,
digamos que el dibujo de la flor tampoco me dice, la podemos poner de cualquier forma, así o así, ¿vale? Entonces, así mismo, vamos a marcar. A ver, está bien ahí marcadito. Sí, vale. Nos venimos aquí. Como le tenemos que dejar 1 centímetro de costura, pues ya se lo estoy dejando. Ponemos el patrón y vamos a marcar justo por donde vamos a coser. Aquí la abertura se la vamos a dejar aquí arriba. Una aberturita como de unos 5 o 6 centímetros arriba. Muy bien, ya lo tendríamos. Vamos a encarar las piezas. Cualquiera de los dos me vale, que esté rectito y ya está. Vamos a recortar esta y así vemos mejor por dónde vamos. Y luego recortamos la otra. Muy bien. ¿Veis? Ahora lo tenemos mucho más claro. Lo ponemos aquí. Y ya podemos recortar tranquilamente por donde vamos a coser. Ahora vamos a hacer una marca desde donde vamos a tener que coser, ¿vale? Bueno, digamos que esto viene aquí y nosotros vamos a coser como, digamos que hasta donde empieza el clavito, ¿vale? Que sería aquí, ¿vale? Lo voy a marcar en el patrón también y justo me cae la línea y así lo marco aquí. Ahí. Quiere decir que vamos a coser de aquí hasta aquí lo que es el bolsito y esta parte es lo que es el cierre, ¿vale? Que eso ya iría con el forro, que lo vamos a marcar igual. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a dejar aquí una abertura. Este es el forrito que lo vamos a encarar y marcamos, y vamos a marcar aquí ya a dónde vamos a llegar. En este sí que es importante marcar las piezas por ambas caras, no tanto en la parte de abajo sino en la de arriba. Ahora vais a entender por qué. Vale, no lo voy a quitar, voy a recortar. Muy bien, ya lo tenemos marcadito por aquí y vamos a marcarlo por aquí. En la parte de abajo no. ¿Por qué? Porque vamos a coser por un lado y vamos a coser el forro y no nos va a importar. Pero en la de arriba sí, porque esto es la boca, digamos, del monedero. Ahí sí que hay que marcarlo también. Ponemos el patrón y marcamos lo que es la boca del cierre, tanto aquí, ¿veis? En ambas caras, como en este de aquí, que no lo había marcado antes, pero hay que marcarlo solamente en la parte de arriba, ¿vale? Lo tenemos que marcar en ambas caras y luego entenderéis, cuando lo estemos cosiendo entenderéis por qué. Vale, ya tenemos todas las piezas preparadas para la máquina, así es que vamos a coser y volvemos. Muy bien, pues ya hemos pasado a los pespuntes. Ahora vamos a limpiar un poco las costuras. No quiero que queden tan gordas, ¿vale? Limpiamos un pelín. Muy bien. En el forro vamos a limpiar un poquito también. Todo para evitar bordes, ¿vale? Limpiamos un poco, ya lo tenemos preparadito, este. Y ahora vamos a trabajar con este, que es, no sé si limpiar ahora o luego. Vamos a limpiar luego, si no nos vamos a liar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner este dentro de este,
así de esta manera. Entonces doblamos la tela hacia adentro y metemos uno dentro del otro, de esta manera, y vamos a empezar cogiendo alfileres de aquí, del centro, o sea, de los laterales, perdón. Empezamos desde los laterales, lo primero, para que estos cortes nunca se nos muevan. Aquí. Y ahora aquí. ¿Veis la importancia de que estuviéramos marcados en ambas caras? Porque dependiendo de, yo quiero coser por aquí, pues lo tengo marcado, quiero coser por aquí, lo tengo marcado. Y nos tiene que coincidir, ¿veis? Nos coincide perfectamente. Ahí. Y esta aquí. Entonces tenemos que pasar un pespunte por aquí, dejando una abertura a uno de los lados, que yo la marqué en este, ¿vale? Da igual, en uno o en otro, dejando una aberturita justo por aquí. Venimos hasta aquí, aquí hacemos punto atrás y empezamos por aquí y hacemos este ladito, igual. Vamos a ir a la máquina y así veis cómo yo lo hago. Muy bien, ahora es el momento de rebajar un poquito las costuras. Esto es lo que va dentro de lo que es el cierre y no queremos que se nos quede tan gordo. Vamos a quitar, a despejar un poquito. Vamos a darle la vuelta. Dejamos una aberturita por aquí y le vamos a dar la vueltecita. Y ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta aberturita a puntada escondida. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a preparar la boquilla. Estoy mirando a ver si hay una de las partes que me guste especialmente. Muy bien, así va a ser. Este va a ser el lado bueno. El ganchito siempre queda de este lado, ¿vale? Vamos a meter la pieza y la vamos a preparar. Vamos a hacerle como una especie de hilván. ¿Veis? Esto va por aquí metidito. Conforme lo vamos hilvanando, pues lo vamos llevando al sitio. Voy a preparar mi hilo. Voy a coger una aguja un poquito más gorda, tipo así, porque lo vamos a hacer doble y con hilo un poco más en plan basto. Vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es preparar. No vamos todavía a coserla por en medio de los agujeritos. Miramos que nos quede bien centradito de un lado y de otro. Nos vamos a ayudar un poquito de la tijera para meterlo. A ver. Vamos a ir haciendo fuerza hacia el lateral. De todas maneras, eso, cuando estemos cosiendo, tenemos que ir como llevando el género hacia el interior del metal, hacia el huequito que queda. Sí. Poco a poco se va acoplando, porque como hemos limpiado bastante bien lo que es la parte interior de la costura, pues no nos hace gordo, queda planito. Vamos a preparar para coser esta vez. Yo voy a utilizar un hilo especial, que es este de aquí, que es un hilo especial para coser cosas resistentes, que es el que utilizo yo siempre para cuando hago boquillas, ¿vale? Vamos a utilizar otra vez la aguja esta
Y con una hebra tenemos más que suficiente, porque es súper duro. Muy resistente. Bueno, empezamos. Vamos a intentar perder el nudo, que no se vea. Vamos a ir y luego volvemos, ¿vale? Tapando el agujero que nos haya quedado. Entonces, y es que vamos a hacerle una abertura aquí en el forro, en la parte de abajo. Y por ahí vamos a empezar. Y luego el forro pues se cierra y ya está, porque de todas maneras lo tenemos que abrir para poner el cierre este. Este hay que ponerlo y hay que ponerlo por dentro, claro. Entonces vamos a abrir ya. Ahora ya el nudo, si nos queda más feo, ya nos da igual, porque se va a quedar oculto. Entramos por aquí. Bueno, ya lo tenemos en el sitio. Bueno, ahora de lo que se trata, de cruzar de cuando cosemos, que se vea lo menos posible la puntadita, ¿vale? Bueno, como veis, hemos empezado aquí y estamos aquí. Y ahora vamos a volver sobre nuestros pasos hasta llegar a este punto. Muy bien, pues ya tendríamos terminadita lo que es la cartera de fuera, ¿veis? Ya la tenemos con el forrito aquí abierto para poner esta pieza, porque esta pieza todavía no sabemos dónde nos va a pedir ponerla, entonces la vamos a reservar un poquito. Y vamos a trabajar ahora lo que es el otro bolsito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle la vuelta a este, si queréis, para verlo más claro. Vamos a preparar lo que es la lengüeta, que luego girará y solapará aquí, ¿veis? Esto luego se plancha y se amolda, ¿vale? Toda esta zona, una vez que esté hecho el bolso, la piel hay que plancharla con un trapito encima para que se quede la formita hecha, ¿vale? Ahora mismo está un poco tiesa, pero bueno. Entonces vamos a poner aquí lo que es la solapita, de lado a lado, de aquí a aquí, sí, de aquí a aquí. Estoy mirando que me quede aquí igual. Bueno, de todas maneras lo vamos a hilvanar ahora. Vamos a coger una agujita y vamos a hilvanarla para que cuando vayamos a la máquina no se nos mueva. Que da mucha rabia, sobre todo con el tema de la piel. Hay que tener cuidado de que no nos pase. La piel es dura, pero vamos, no es tan dura como para no poder hilvanarla, ¿vale? De hecho, la máquina lo va a pasar. Lo vamos a pasar despacito. A ver, yo esto lo he hecho con mi máquina industrial, ¿vale? Pero lo vais a ver como paso la solapa con la máquina doméstica y lo pasa, evidentemente, despacito y tirando de ruletita, ¿no lo veréis? Pero que lo pasa. Pero esto sí lo tenéis que hilvanar porque si no se os mueve, seguro, vamos, 100% que se os va a mover. Bueno, ya lo tenemos hilvanadito, ¿lo veis? Y vamos a pasarle un pespunte por aquí o por aquí, me da lo mismo, ¿vale? El caso es que tengáis la solapa, que la tengáis sujeta. Pues ya lo tenemos cosidito, ¿lo veis? ¿Cómo queda el pespuntito? Ahora vamos a meter uno dentro del otro. Vamos a poner este por fuera. Así. Y vamos a hacer coincidir lo primero estas costuritas de los laterales. Eso es lo primero que tiene que coincidir. Ahí y aquí. Y ahora tenemos que pasar un pespunte por todo el contorno. Esta que hemos hecho la solapa, pasamos por el mismo sitio, pisando otra vez el mismo pespunte, para ya dar la vuelta a todo. Y luego le daremos la vuelta por la aberturita. Pues ya tenemos hecho el pespuntito. Vamos a dar la vuelta por aquí. Por eso os decía de dejar una buena abertura, porque como la lengüeta es grande y es un poco rígida, para poder hacerlo bien,
Sacamos bien las esquinitas estas. Sí. Vamos a meter esto hacia adentro porque le vamos a dar un pespunte a toda la boca del bolsito. Entonces vamos a hacer un hilván. Por lo menos nos vamos a la plancha y vamos a planchar así y luego así. O lo vamos hilvanando y lo vamos llevando al sitio, que es lo que voy a hacer yo. Este pespunte lo vamos a pasar casi a patilla, que queda mucho más fino. Hay que ir hilvanando así, que nunca salga el forro, más bien hacia adentro. El hilván lo estoy pasando por donde ya no hay piel, ¿vale? Simplemente es para ir asentando bien las costuras. Vamos a ir otra vez a la máquina y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno, pero ya por aquí, por esta zonita. Bueno, ya estamos en este punto, ¿vale? Estaba yo probando cómo estaba quedando. Lo primero que he hecho es, me he ido a la plancha, he solapado esto, así de esta manera, y con un trapito encima le he pasado por aquí y por aquí. ¿Para qué? Para que haga esta formita, esta forma, que la tenga ya, ¿vale? Que la tenga hecha. Y ahora, ¿qué hacemos? Le he puesto el cierre aquí, porque ahora vamos a marcar dónde va exactamente el cierre, que lo tenemos que meter aquí, ¿vale? Entonces, ponemos la carterita encima, acordaros de que esta pieza va en este lado y va. Las dos bolitas tienen que quedar dentro de la tela, así, no pueden quedar así, ¿vale? Porque si no, luego no cerraría y aparte queda fatal. Ahí hay que ponerlo. El monedero de delante respecto al de abajo vuela como... no llega a 1 centímetro, pero bueno, puede ser incluso 1 centímetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este bolso, va a coger volumen, porque es para meter las monedas y tiene una forma un poco como abultada, ¿vale? Sin embargo, el de atrás va a ser más plano. Entonces, de esta manera, va a necesitar como un poquito más de, digamos, de fondo, y lo vamos a hacer así. Que va a bajar ligeramente. ¿Que no baja porque vosotros os has quedado de otra manera? Tampoco pasa nada, ¿eh? Que es simplemente como yo lo he hecho el mío, ¿vale? O como se debe de hacer, pero si no es así, tampoco pasa nada, ¿vale? Lo pongo ahí y ahora con el boli voy a marcar, lo voy a solapar así bien, que me gusta, que la lengüeta cuando pise tape, digamos, aquí. Tiene que tapar esta parte, ¿vale? Lo que es la bisagrita, el tornillito de la bisagrita no, pero justo lo que es hasta aquí, hasta donde empieza el metal. Ahí tiene que tapar, ¿veis? Así. Así y así. Así es como queda bonito, ¿vale? Y ahora, teniendo en cuenta eso, voy a marcar aquí un puntito. He hecho ahí como una marquita con el boli, ¿vale? Que ya estoy viendo que está torcida, pero bueno, ahora desde aquí lo vamos a arreglar. Esta chapita es la que nos va a marcar todo y que va a cuadrar perfectamente. Ahí está el piquito y lo vamos a centrar respecto a las bolitas de arriba, ¿veis? Si este es el centro, digamos, pues la chapita tiene que ir ahí, exactamente. Ahí estaba la marquita, que ya a mí me había quedado un poco desplazadita. Y la vamos a marcar ahora perfectamente, que sería ahí y ahí. ¿Veis? Ahí es donde tengo yo que hacer el pequeño corte. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta tijerita, ¿vale? Vamos a meter aquí los deditos y vamos a hacer un cortecito pequeño, muy pequeño, y un cortecito muy pequeño. Nada.
que más bien sea la chapa la que acabe rajando la tela, ¿vale? Ahí, ¿veis? Ahí sería. Y ahora, por la parte de atrás, le metemos esta chapa que lo que hace es que le va a dar fuerza a la parte de adelante y pisamos. Está blandito, ¿eh? No es algo duro. Así. Y ahora está bastante blandito, ¿vale? Ya tendríamos puesta esa, que quedará de esa manera, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ahora os explicaré, es cerrar esto a puntada invisible y luego os voy a explicar cómo coser este bolsito a este. Primero vamos a cerrar aquí. Muy bien, ya lo tendríamos. Ahora lo metemos bien hacia adentro. Y ahora, lo que os decía, ¿cómo vamos a marcar dónde va esta pieza? Pues yo me he hecho este cuadradito, ¿veis? Que más o menos coge la superficie. Y voy a hacer una marca desde donde quiero empezar yo aproximadamente, como 1 centímetro así de aquí. Calculo yo que está genial. Sí, así lo vamos a hacer. Como 1 centímetro, centímetro y medio de abajo vamos a marcar este rectángulo. Y ahora vamos a coger hilo del que cosimos la boquilla, que es muy fuerte, y con este lo vamos a coser de esta manera. Vamos a coger un par de alfileres o uno. Y abrimos, vamos a colocarlo como os dije, que esto quede dentro, así, de esta manera. Lo abrimos mirando que quede centradito, así, y le vamos a poner, no sé si ponerle 2, vamos a ponerle 2, uno aquí y otro aquí. 2 alfileres que van sujetos a esta pieza, ¿vale? A esta, solamente a esta, ¿vale? Así. Y ahora es el momento de coser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veréis. Como hemos marcado, lo que tenemos que tener mucho cuidado es al empezar que no se nos quede retorcido esta pieza o alguna cosa. Entonces vamos a hacer primero ese de ahí, que es el que nos va a cuadrar todo, digamos. Abrimos aquí y giramos aquí, ¿veis? De esta manera. Como tenemos aquí el boli, ¿lo veis? Vamos a empezar el nudo hacia adentro, aquí. A ver, para perder el nudo voy a cruzarlo un poquito así y salgo aquí. Estoy cogiendo solamente la capa de afuera, el forro no, por supuesto. El nudito lo metemos para adentro y empezamos a puntada escondida en el bolsito afuera, en el bolsito afuera. ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿Veis aquí el boli? Tenemos ahí el boli, muy bien, ahí está el boli. Y seguimos. Tenéis que tener la precaución de eso, de no pillar el forrito del monedrito de ninguno de los dos. Solamente la capita de fuera. Y ya lo tendríamos. Y queda pues así, de esta manera, cogidito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es acabar poniéndole aquí la marquita, que se la vamos a poner. Bueno, pues ahora sí, ya lo tendríamos terminado. A falta de cerrar el forrito, nos queda solamente eso. Y así quedaría de limpito. Bueno, chicas, así de bonita ha quedado. A mí me ha encantado el resultado y la voy a utilizar un montón. Si os ha gustado este proyecto, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta al vídeo
y dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!